Buenas tardes a todos. Seguimos con la unidad 3 de estática, la clase 1. En este video vamos a ver los sistemas de fuerzas y el ejercicio 3 de la guía de estática de cuerpos de sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, ¿qué es un sistema de fuerzas? Es el conjunto de todas las fuerzas aplicadas a un objeto. Yo puedo aplicar más de una fuerza a un objeto. Y vamos a tener dos casos. Sistemas de fuerzas concurrentes por un lado, y también vamos a tener el otro caso que son los sistemas de fuerzas no concurrentes. Son dos casos distintos que tenemos que diferenciar. Planteemos los dos. En los sistemas de fuerzas concurrentes nosotros tenemos un objeto en estudio. Por ejemplo, este objeto, no importa la forma del objeto y por eso lo dibujamos deforme. En nuestro objeto puede haber aplicada una fuerza F1, otra fuerza F2, tales que sus rectas de acción sean estas. Esta en amarillo es la recta de acción de la fuerza F1, esta recta de acción es la recta de acción de la fuerza F2. Siempre recuerden que el punto de aplicación de una fuerza es el origen del vector. Aquí está el punto de aplicación de esta fuerza, aquí está el punto de aplicación de esta otra. A esta la llamo F1, a esta la llamo F2. Podemos aplicar más de una fuerza al mismo tiempo. Y vamos a aplicar una tercera fuerza, cuya recta de acción sea esta. Y por ejemplo, imaginemos que la fuerza que estoy aplicando es esta de acá, F3. Sobre este borde. F3. Bueno, en los sistemas de fuerzas concurrentes, las rectas de acción de todas las fuerzas se cortan en un mismo punto. Nótese que las tres rectas de acción se cortan en este punto verde. Entonces todas las fuerzas concurren a este punto. Esto es característico de los sistemas de fuerzas concurrentes con los cuales vamos a trabajar en estas primeras dos clases de estática. Luego, en las segundas dos clases de estática trabajaremos con los sistemas de fuerzas no concurrentes, que son aquellos casos donde todas las rectas de acción no se cortan en un mismo punto. Por ejemplo, puedo tener esta recta de acción, esta otra, tener aplicada aquí la fuerza F1, por aquí la fuerza F2, pero imagínense que aplico la fuerza F3 sobre esta recta de acción. Entonces, acá está F3. En este caso, ya las tres rectas no se cortan en el mismo punto. No hay un solo punto donde se corten las tres rectas de acción. Por ejemplo, esta recta de F1 y esta recta de F2 se cortan acá. Pero esta recta de F3 con la de F2 se cortan acá. Y la de F1 con la de F3 se cortan acá abajo. No hay un solo punto donde se corten todas al mismo tiempo. Acá hay un punto de corte, acá hay otro y acá hay otro. Entonces estas son fuerzas que no concurren todas al mismo punto. Son sistemas de fuerzas no concurrentes, de los cuales vamos a trabajar en las últimas dos clases de estática. En estas primeras dos clases de estática trabajaremos con sistemas de fuerzas concurrentes, clase 1 y 2. En cambio, en estas las vamos a trabajar en la clase 3 y 4. Cuando tenemos sistemas de fuerzas concurrentes no tenemos problemas con las rotaciones, solo con la traslación. Un objeto se puede trasladar, pero no va a haber cambios en su rotación si nos paramos desde el punto de vista adecuado. En cambio, cuando hay sistemas de fuerzas no concurrentes, veremos más adelante que además de trasladarse, un cuerpo puede rotar.
Si estaba vertical, puede rotar hasta ponerse horizontal. Y además se puede trasladar desde este punto hasta un punto posterior más adelante. Bueno, vamos a continuar con los sistemas de fuerzas concurrentes, que son los más fáciles, y veremos algunas cuestiones básicas. Lo primero que tenemos que ver son los diagramas de cuerpo libre. Sus iniciales es DCL, diagrama de cuerpo libre. Se suele abreviar DCL. Cuando en un examen se pide un DCL, lo que se está pidiendo es un diagrama de cuerpo libre. Es una herramienta que tenemos, que es bastante útil para resolver problemas. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, primero tenemos una situación física planteada. Imagínate que tenemos una pista de hockey. En esta pista de hockey nosotros tenemos un disco de hockey por aquí y tenemos dos jugadores de hockey. Un jugador que con un palo golpea la pelota por acá y otro jugador que con otro palo golpea la pelota por acá. Entonces, este jugador de arriba está ejerciendo una fuerza sobre el disco de hockey hacia abajo, de esta manera. Una fuerza F1. Y este otro jugador está ejerciendo sobre el disco de hockey una fuerza hacia arriba, F2. La F1 es la fuerza que realiza este tipo, y la fuerza F2 es la que realiza este otro tipo. Entonces, ¿a qué vamos a llamar diagrama de cuerpo libre? A una abstracción matemática que tenemos nosotros para poner nuestra atención en lo único que está en estudio. Para nosotros nos va a interesar a partir de ahora solo el disco de hockey. De qué color es la cancha, cuántas personas hay, qué tan alto es este jugador o este, no nos importa. Solo nos importa el disco de hockey. Entonces vamos a poner un sistema de coordenadas. Lo primero que hacemos es poner un sistema de coordenadas con el eje X y el eje Y e identificamos nuestro objeto en estudio. Leemos el enunciado y vemos cuál es el objeto que estamos estudiando. En este caso es el disco de hockey, este de acá. Generalmente lo ubicamos en el centro de las coordenadas, en el origen de coordenadas. Y no dibujamos nada más, solo nuestro objeto en estudio. No dibujamos al tipito 1, ni al tipito 2, ni a la cancha. Lo que vamos a agregar son solo las fuerzas que siente el disco de hockey. Como segundo paso, agrego la fuerza F1 y agrego la fuerza F2, que son las dos fuerzas que siente mi disco de hockey en este momento. Las dos que nos interesan en el plano del piso, paralelas al piso. Después, por supuesto, está la fuerza peso normal, pero esas no están en el plano considerado, están sobre el eje Z. Bueno, este es el plano del piso, donde el disco de hockey siente estas dos fuerzas. ¿Cuál es el siguiente paso? Incorporar cualquier otra información relevante al gráfico. ¿Cuál es esa información? Los ángulos de inclinación de las fuerzas. Voy a tener el ángulo de la fuerza F2, que si lo conozco lo tengo que poner, y el ángulo de la fuerza F1, que es respecto al eje X positivo, este ángulo de acá, alfa 1. Esos son los ángulos que tengo que poner aquí. Este es un diagrama de cuerpo libre. ¿De qué me sirve este diagrama de cuerpo libre? Me sirve para identificar o tener bien claro las fuerzas que hay actuando sobre el objeto. Por ejemplo, puede que el ángulo alfa 2 valga 30 grados y que el ángulo alfa 1 valga 290 grados. Además, también vamos a incluir, siempre que lo tengamos, el módulo de las fuerzas. Por ejemplo, el módulo de la fuerza F1, quizás lo conozco y vale 30 newton.
Y el módulo de la fuerza F2, quizás lo conozco, y vale 45 newton. Entonces, solemos agregar información del módulo de la fuerza y de los ángulos polares de cada fuerza. Tenemos un diagrama claro donde vemos nuestro objeto en estudio y qué fuerzas actúan sobre él con la información de esas fuerzas, sus módulos y sus ángulos. Esta información nos va a servir posteriormente en los problemas para plantear algunos problemas donde tenemos que descomponer fuerzas. Por ejemplo, con esta información del módulo y el ángulo podemos muy claramente conseguir la componente en X de la fuerza 2, F2 en X, la componente en Y de la fuerza 2, la componente en X de la fuerza 1 y la componente en X y la componente en Y, de la fuerza 1. Recordando las fórmulas que vimos en el video anterior, que es el módulo de la fuerza, en este caso 30 newton, y para la componente en X es por el coseno del ángulo, por el coseno del ángulo de 290 grados. Para la componente en Y es por el seno del ángulo. Y de esa manera podemos descomponer las fuerzas de forma bastante directa. Para la fuerza F2 va a ser el módulo de 45 newton por el coseno del ángulo de 30 grados. Esto para la componente en X, y para la componente en Y es el mismo módulo por el seno del ángulo polar, que es 30 grados para la fuerza F2. Entonces, viendo el diagrama de cuerpo libre, nos es mucho más fácil identificar el módulo y el ángulo y poder no solo ver qué fuerzas hay actuando sobre mi objeto, sino que cómo descomponerlas. Esto lo vamos a utilizar en los sucesivos problemas de estática de acá hasta el final de estática. Así que es muy importante tener en cuenta cómo construir el diagrama de cuerpo libre, repasen lo del video si no les quedó claro, y cómo descomponer las fuerzas con las fórmulas de vectores que vimos en la segunda clase de vectores y en la primera clase de estática, que las repasamos, que son estas: módulo por coseno para la componente en X y módulo por seno para la componente en Y. Bien, eso respecto a lo que es un diagrama de cuerpo libre y para qué nos sirve. Muchas veces, se pueden resolver problemas sin plantear el diagrama de cuerpo libre, pero suele ser un ítem del examen dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces los vamos a hacer en los sucesivos ejemplos que vayamos realizando. Lo siguiente a ver es la fuerza resultante de un sistema de fuerzas. Fuerza resultante, o fuerza neta, también se la llama, o fuerza total, de un sistema de fuerzas. Tema bastante importante. Nosotros en general vamos a tener un objeto con forma genérica y sobre el objeto tenemos distintas fuerzas aplicadas. Por ejemplo, una fuerza F1, una fuerza F2 y una fuerza F3. Pongámosle nombres: F1, F2 y F3. ¿Qué va a ser la fuerza resultante? Va a ser una fuerza equivalente por la cual reemplazo todo este sistema de fuerzas por una única fuerza que produzca el mismo efecto de traslación. Bueno, simplemente es la suma vectorial. Tiene que ver con el principio de superposición que vimos en el video anterior. La fuerza resultante, que se puede escribir así, Fr, se indica como la sumatoria de todas las fuerzas que tenemos. La F1 más la F2 más la F3. Así sumamos, hasta pasando por una fuerza intermedia F sub i. Sumamos, hasta llegar hasta la última fuerza F sub n, donde n es la cantidad de fuerzas que tengo.
que tiene el sistema de fuerzas. Sumo todas las fuerzas, pero en forma vectorial, como se suman los vectores, no como se suman los escalares, remitirse a la suma de vectores vista en la unidad 2. Bueno, para abreviar se suele escribir de esta manera la fuerza resultante. Se escribe esta letra sigma mayúscula, que es una letra griega, que significa sumatoria en este ámbito, de cada una de las fuerzas F sub i, con I partiendo de 1 hasta I igual a N. Esto significa que tomo F sub I primero con el índice I igual a 1, entonces F sub 1. Después incremento una unidad de esta I a F sub 2. La sigo incrementando hasta que llego, hasta que I es igual a N. Hasta F sub N. Y de ese modo tengo la sumatoria de todas las fuerzas. Esta fórmula es importante porque representa para nosotros lo que significa la fuerza resultante. Entonces, en nuestro caso, estaríamos tomando en forma gráfica la fuerza F1, que pongo por acá, le sumo la fuerza F2, que como se sumaban gráficamente dos vectores, coloco el primer vector y al final del primer vector coloco el segundo vector. Este es F2. Y tengo un tercer vector. Coloco el tercer vector al final del segundo vector. F3. Luego uno el principio de la primera fuerza con el final de la última fuerza, que es la tercera. Y esta que me quedó es la fuerza resultante. Entonces yo puedo dibujar el mismo objeto y reemplazar las tres fuerzas originales solo por la fuerza resultante. Y puedo estar seguro que va a producir el mismo efecto, siempre que la reemplace en el punto adecuado. En este caso, el punto adecuado es el punto donde convergen las tres fuerzas. Ahí, esta es la fuerza resultante. Reemplazo las tres fuerzas originales solo por la fuerza resultante. Nótese que, ¿dónde aplico esta fuerza? En el caso de sistemas concurrentes, donde se intersecten las tres rectas de acción de las fuerzas. En este punto. En ese punto pongo la fuerza resultante, que reemplaza las tres fuerzas originales y produce el mismo efecto de traslación que el sistema original. Eso siempre y cuando el sistema sea de fuerzas concurrentes. Cuando el sistema es de fuerzas no concurrentes los veremos en la clase 3 y 4 de estática. Bien, entonces basta con identificar todas las fuerzas que tenemos actuando y sumarlas vectorialmente para obtener la resultante. Eso es algo que se pide, calcular la resultante. ¿Qué se hace? Primero, se lee el enunciado. Segundo, se identifica el objeto en estudio. Tercero, se identifican las fuerzas que actúan sobre dicho objeto. Cuarto, se dibuja un diagrama de cuerpo libre como vimos en el punto anterior. Quinto, se descomponen las fuerzas en X e Y y se suman, y en el sexto punto, se suman las fuerzas X con X e Y con Y, obteniendo la fuerza resultante. Y como último punto no hay que olvidar, se calcula el módulo de la fuerza resultante y su ángulo.
su ángulo polar. Esto es la serie de pasos que hay que seguir para calcular la fuerza resultante. Va a quedar más claro cuando los pongamos en práctica con un ejercicio de la guía, pero los dejo resumidos acá para después, cuando repasen el video, tengan la lista de pasos detallada. También la tienen en los apuntes. ¿Está bien? Bueno, esto respecto a la fuerza a la resultante, perdón. Luego tenemos la fuerza equilibrante, el concepto de fuerza equilibrante. Fuerza equilibrante. Bien. Entonces nosotros tenemos nuestro objeto, el cual actúa una fuerza resultante que ya calculamos. Esta, déjenme hacerla un poco más larga, es la fuerza resultante. ¿Cuál va a ser el efecto? Y el efecto es que el cuerpo se va a acelerar. Va a pasar de ocupar este espacio si está en reposo a ocupar este otro espacio. Se va a mover en la dirección de la fuerza resultante. Si yo quiero que el sistema esté en equilibrio, y por eso esta unidad se llama estática, para que todo esté en equilibrio estático, quieto, yo tengo que incorporar sí o sí una fuerza que contrarreste a esta. Una fuerza que voy a llamar fuerza equilibrante. De modo tal que la fuerza resultante más la fuerza equilibrante me dé igual al vector nulo, me dé nula, y de ese modo la fuerza equilibrante compensa la fuerza resultante. La fuerza equilibrante tiene el mismo módulo que la fuerza resultante. Tiene la misma dirección que la fuerza resultante. Y tiene sentido opuesto a la fuerza resultante. ¿Por qué? Bueno, la fuerza resultante y la equilibrante tienen el mismo módulo, porque una tiene que compensar a la otra. Si hago la fuerza equilibrante más intensa, no se va a quedar en equilibrio, se va a comenzar a mover para el otro lado. Y eso no lo quiero, quiero que se compensen perfectamente. Tiene la misma dirección. Ambas están incluidas en la misma recta de acción. Están sobre la misma recta de acción amarilla. Y tienen sentido opuesto. Si una tira hacia arriba, la otra para equilibrar va a tener que tirar hacia abajo, de modo tal que la suma me dé nulo, el vector nulo. Y de acá mismo despejamos la fuerza equilibrante. De aquí se puede obtener que la fuerza equilibrante tiene que ser, paso la fuerza resultante restando, nos queda menos fuerza resultante. El opuesto de la fuerza resultante es el vector opuesto a la fuerza resultante. Remitirse a lo que es el vector opuesto en los videos de vectores. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza equilibrante? Bueno, para calcular la fuerza equilibrante, primero calculo la fuerza resultante. Y segundo, le aplico un signo negativo, un signo menos, a la fuerza resultante, obteniendo así la fuerza equilibrante. Tan sencillo como eso. Conseguir qué fuerza tengo que incorporar al sistema yo para equilibrarlo es tan sencillo como primero calcular la resultante como vimos en el punto anterior y aplicarle este signo menos, de modo tal de obtener la fuerza equilibrante. Entonces primero calculo
la fuerza resultante como vimos antes y después al aplicarle un signo menos tengo la equilibrante. Pongamos esto en práctica con un ejercicio de la guía bastante completo, donde tengamos que trabajar con un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y calcular la resultante por un lado y luego la fuerza equilibrante. Los primeros 4 ejercicios de estática son bastante parecidos, similares. Entonces, yo elegí el ejercicio más completo que podemos tener acá, que es el ejercicio 3. Ya que tenemos 4 fuerzas y una en cada uno de los cuadrantes. Entonces nos viene bárbaro. Nos dice, halle la magnitud y la dirección de la equilibrante del sistema de fuerzas representado. Nos pide justamente la fuerza equilibrante. Ah, pero para la equilibrante primero tengo que calcular la resultante. Perfecto. Pero para la resultante primero necesito un diagrama de cuerpo libre. Listo. Con este ejercicio aplicamos todos los conceptos que vimos. Bueno, el sistema de fuerzas representado está acá. El diagrama de cuerpo libre es este. Este de acá es el diagrama de cuerpo libre. Ya te lo da el enunciado. En este caso, en los primeros 4 ejercicios no lo tenés que armar vos, sino que ya te lo viene armado. En los siguientes ejercicios que veremos en la próxima clase, hay que armarlo uno mismo, a partir del enunciado. Bueno, ¿qué tenemos? Un eje X, un eje Y, una fuerza F1 de módulo 400 N y ángulo 20 respecto al horizontal, una fuerza F2 de módulo 500 N y ángulo 40 grados respecto a la vertical, una fuerza F3 de módulo 200 N y ángulo 30 grados respecto a esta horizontal negativa, y una fuerza F4 de 150 N y 50 grados respecto a esta vertical negativa. Bueno, lo primero que hacemos es escribir bien los ángulos y los módulos. La fuerza 1 tiene como módulo 400 grados, 400 newton, perdón. Y el ángulo de la fuerza 1, alfa 1, es de 20 grados. Bien. Lo primero que hacemos, recordemos la guía de pasos que hicimos, leemos el enunciado. Ya lo hicimos. Identificamos el objeto en estudio. Acá no está dibujado, pero ya está identificado porque tenemos el diagrama de cuerpo libre. Identificamos las fuerzas que actúan sobre dicho objeto, las 4 fuerzas. Se dibuja un diagrama de cuerpo libre, ya vino dibujado. Lo que viene después es descomponer las fuerzas en X y en Y. ¿Cómo descomponemos las fuerzas? Con la fórmula que vimos. La componente en X de alguna fuerza es el módulo de dicha fuerza por el coseno del ángulo de esa fuerza. Y la componente en Y es el módulo de esa fuerza por el seno del ángulo. Lo hemos repetido tantas veces que tiene que quedar fijo en la cabeza. No queda otra. Entonces por eso identificamos el módulo y el ángulo, porque para calcular la componente en X y la componente en Y necesitamos el módulo y el ángulo. Entonces, ya que tenemos para la fuerza 1, calculemos la componente en X de la fuerza 1 y la componente en Y de la fuerza 1. Va a ser el módulo, tanto arriba como abajo, multiplicado por el coseno del ángulo para la componente en X y multiplicado por el seno del ángulo para la componente en Y. Bien, realizamos estas cuentas. Generalmente en esta parte comenzamos a aproximar las cuentas a 2 dígitos después de la coma. Agarramos la calculadora y calculo la componente en X. 400 por coseno de 20. Me da aproximadamente 375,88 newton. Y la cuenta de abajo nos da 400 por seno de 20. Me da aproximadamente 136
81 newton. Bien. ¿Qué significan estos números? Lo siguiente. Significa que esta fuerza F1 tiene una componente en X de 375,88 newton y una componente en Y de 136,81 newton. ¿Está bien? Son las componentes de la fuerza. Bueno, ahora vamos con la fuerza F2. Ya descompuse la fuerza F1. Vamos con la fuerza F2. La fuerza F2 tiene de módulo 500 newton. Y el ángulo, recuerden que es alfa 2, es el ángulo polar, y acá hay que tener mucho cuidado. El ángulo polar para la fuerza 2 es este, desde el eje X hasta la fuerza. Este es alfa 2. Y alfa 2 va a ser 90 grados más estos 40 grados que me dice acá. Cuidado con ese ángulo. 130 grados. ¿Estamos de acuerdo? Tengan bastante seguro eso. Bueno, con esto calculo la fuerza 2 en X y la fuerza 2 en Y. Va a ser módulo, que son 500 newton, por coseno del ángulo polar, que es 130 grados, para la segunda fuerza, y módulo, que son 500 newton, por el seno del mismo ángulo polar para la componente en Y. Con esto obtenemos la descomposición de la fuerza F2 en X y en Y, tal como vimos en vectores en la segunda clase y en estática en la primera clase. Entonces 500 por coseno de 130 nos da aproximadamente menos 321,39 newton. Nos dio negativo, está mal, para nada. Ahora lo interpretamos. Y abajo tenemos 500 por seno de 130. Nos queda aproximadamente 383,02 newton. Bien. ¿Qué significan estos valores? Lo siguiente. Significa que la componente en X de la fuerza, esta que tengo acá, vale menos 321,39 newton. Lo que tiene sentido porque la fuerza va para la izquierda, está sobre las X negativas. Esta componente de la fuerza es negativa. Y la componente en Y vale 383,02 newton positivo. Nótese que no tuvimos que forzar este signo negativo. Surgió naturalmente al usar el ángulo polar correcto, con el coseno. Y coseno resultó negativo, como debe ser. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, borro lo de la fuerza F2 y vamos a la fuerza F3. F3. F3 módulo vale, es igual a 200 newton y su ángulo polar alfa 3, ¿cuánto vale? Bueno, chequemos del gráfico. Voy desde el eje X hasta la fuerza. Este es F3, alfa 3. ¿Cuánto vale? ¿Vale 30 grados? Ni hablar. Vale 180 grados por simple inspección más esos 30 grados. Viendo del gráfico. Estos son 210 grados. ¿Sí? Son estos 180 grados más estos 30 grados. Bueno, entonces calculo F3 en X y F3 en Y. Van a ser igual a el módulo, que vale 200 newton, la componente en X es el módulo, por el coseno del ángulo polar, el coseno de los 210 grados.
Y la componente ni es el módulo de la fuerza 3 por el seno del ángulo polar, que es de 210 grados. Esto va a ser igual a, acá tengo la fuerza F3, hacemos la cuenta, 200 por coseno de 210 nos da aproximadamente menos 173,21 newton. Nos dio negativo, puede ser, lo vemos por supuesto nos tiene que dar negativo porque está para abajo, para la izquierda. Y la componente ni es 200 newton por seno de 210 grados, nos da menos 100 newton exactamente. Nos dieron negativa las dos componentes, la X y la Y. ¿Tiene sentido? Y si vemos el gráfico, sí. Porque fíjate, la componente en X de F3 es este menos 173 newton que tenemos ahí. Porque está para la izquierda. Y la componente en Y son estos menos 100 newton. Porque está para abajo, da negativo. Está perfecto lo que estamos haciendo. Bien, eso respecto a F3. Y por último nos queda F4. F4 que va a ser igual a, bueno, el módulo de F4 vale 150 newton, lo dice ahí el gráfico. Y el ángulo de F4, alfa 4, ¿cuánto vale el ángulo polar? Es este ángulo que marco acá, desde el eje X positivo hasta la fuerza. Son 270 grados más estos 50 grados de acá. En total son 320 grados. Fíjense, son estos 270 grados más estos 50 grados de acá. Nos da 270. Nos da 320, perdón. Y calculamos con esto la componente F4 en X y la componente F4 en Y, que va a ser módulo 150 newton, tanto arriba como abajo, pero para la componente en X lo multiplicamos por el coseno del ángulo polar, que es 320 grados, y para la componente en Y lo multiplicamos por el seno del ángulo polar, seno de 320 grados. Hacemos la cuenta con la calculadora, nos da la componente en X 150 por coseno de 320, nos da aproximadamente 114,91 newton, y la de abajo nos da 150 por seno de 320. Nos da aproximadamente menos 96,42 newton. Si lo vemos en el gráfico donde se ve esta información, y claro, acá en la componente en X y componente en Y. La componente en X es positiva, está acá, son 114 newton. Y la componente en Y es negativa, está para abajo, vale menos 96 newton aproximadamente. Tan perfectos los signos que tenemos. Bueno, este fue el paso de descomponer las fuerzas. Tenemos la componente en X y el componente en Y de cada una de las fuerzas. El quinto paso ya está listo. Ahora falta el sexto paso, se suman las fuerzas. ¿Cómo se suman las fuerzas? Bueno, componente en X con componente en X y componente en Y con componente en Y. Tengo acá componente en X de 1, componente en X de 2, componente en X de 3 y componente en X de 4. Fuerza 4. Por otro lado tengo componente en Y de 1, componente en Y de 2, componente en Y de 3 y componente en Y de 4 acá abajo. Entonces, planteamos la fuerza resultante. La fuerza resultante en X va a ser fuerza 1 en X más fuerza 2 en X más fuerza 3 en X más fuerza 4 en X. Sumo todas las amarillas, las componentes en X. Y la fuerza resultante en Y, ¿cómo va a ser?
la fuerza resultante en I va a ser la fuerza 1 en I más la fuerza 2 en I más la fuerza 3 en I más la fuerza 4 en I. Son todas las marrones. Entonces reemplazamos en X y en Y. ¿Está bien? Entonces, fuerza 1 en X, 375,88 newton. Fuerza 2 en X, menos 321,39. Hay que respetar el signo. Fuerza 3 en X, menos 173,21. Hay que respetar el signo. Y la unidad. Fuerza 4 en X, 114,91 positivo. Realizamos esta cuenta. 375,88 menos 321,39 menos 173,21 más 114,91. Me da menos 3,81 newton en X. Y ahora las componentes en Y. La componente en Y de la fuerza 1 es 136,81. 136,81 newton. Las componentes marrones, las componentes en Y. La fuerza 2 es 383,02 en Y. Más 383,02 newton en Y. La fuerza 3 en Y es menos 100 newton. Hay que respetar el signo. Menos 100 newton. Y la fuerza 4 en Y es menos 96,42 newton. ¿Está bien? Y ahora hacemos esta suma. 136,81 más 383,02 menos 100 menos 96,42. Nos da 323,41 newton. Entonces, ¿cómo nos queda la fuerza resultante? Bueno, la fuerza resultante, que es un vector, lo puede expresar como en X nos dio menos 3,81 newton. Menos 3,81 newton. Y punto y coma, y en Y nos dio 323,41 newton. Acá tenemos el vector fuerza resultante, que muchas veces se pide en los problemas de examen. Entonces lo voy a recuadrar, porque es importante. Luego de obtener el vector fuerza resultante, no hay que quedarnos ahí, con el punto 6, sino que tenemos que calcular el módulo de la fuerza resultante y su ángulo polar. Entonces calculemos su módulo y su ángulo, que también se pide en los exámenes. Una vez que tengo la fuerza resultante, calculo su módulo. ¿Cómo se calcula el módulo de un vector? Ver la segunda clase de vectores, o la primera clase de estática. Es la componente en X, que es menos 3,81 newton elevado al cuadrado, más la componente en Y, que es 323,41 newton elevado al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Y esto nos da igual a raíz de 3,81 al cuadrado más 323,41 al cuadrado. Es aproximadamente de 323,43 newton de módulo. Esto también se recuadra porque se suele pedir en los exámenes. Luego tenemos que calcular el ángulo de la fuerza resultante, que se calcula como el arco tangente
de la componente en Y, que es 323,41 newton, segunda clase de vectores, dividido la componente en X, que es menos 3,81 newton. Y acá tenemos que preguntarnos, ¿en qué cuadrante está la fuerza? Bueno, hagamos un pequeño bosquejo en qué cuadrante está la fuerza resultante. Pongo el eje X y pongo el eje Y. Y bueno, veo eje X, eje Y. Y veo que la componente en X es negativa, menos 3,81. Es negativa. Y la componente en Y es positiva. Entonces nuestro vector fuerza resultante está en el segundo cuadrante. Y cuando estamos en el segundo o tercer cuadrante, remitirse a la segunda clase de vectores, al resultado del arco tangente había que sumarle 180 grados. Esta cuenta nos da arco tangente de 323,41 dividido menos 3,81. El arco tangente nos da menos 89,33 grados. Pero a esto hay que sumarle 180 grados porque estoy en el segundo cuadrante. Y nos da un ángulo polar de 90,67 grados. Un ángulo del segundo cuadrante como tiene que ser. A este ángulo también lo recuadramos porque se suele pedir en los enunciados de los problemas. Bien, ahí ya cumplimos también con el punto 7. De calcular el módulo de la fuerza resultante y su ángulo polar. Ya tenemos todo de la fuerza resultante. Fuerza resultante como vector, su módulo y su ángulo. Pero lo que nos pide este enunciado en particular es la fuerza equilibrante. Para calcular la fuerza equilibrante, primero calculamos la fuerza resultante. Hecho. Y segundo, le aplico un signo negativo a la fuerza resultante, obteniendo así la fuerza equilibrante. Bien. La fuerza equilibrante, cuando vimos la teoría, era menos la fuerza resultante. Entonces hacemos eso. Vamos a poder obtener la fuerza equilibrante como menos la fuerza resultante. Es decir, que si acá arriba yo tengo la fuerza resultante, le aplico un signo menos a cada componente y obtengo la equilibrante. Bueno, la componente en X valía menos 3,81. Con el signo menos de afuera, vale 3,81 positivo. La componente en Y vale 323,41 newton. Con el signo menos de afuera vale menos 323,41 newton. Recordar cómo se calcula el vector opuesto de las clases de vectores. ¿Está bien? Entonces acá recuadro, esta es la fuerza equilibrante. A la cual queda tarea para ustedes calcular el módulo de la fuerza equilibrante, análogo a lo que hicimos acá con la resultante, y el ángulo de la fuerza equilibrante. El módulo te tiene que dar igual, 323,43 newton. Y el ángulo te va a quedar menos 89,33 grados. ¿Sí? Esto queda para que vos lo verifiques. Si graficamos fuerza equilibrante y resultante en un sistema de ejes, vamos a tener lo siguiente. Eje X, eje Y, la fuerza resultante nos va a quedar así. Un vector bastante pegadito al eje Y. Esta es la fuerza resultante. Donde este es el ángulo de 90,67 grados. Y el largo de esta fuerza resultante es 323,43 newton. En cambio, la fuerza resultante, si la graficamos, es positivo en X y negativo en Y. Nos va a quedar más o menos así, opuesta.
Esta es la fuerza equilibrante. Que tiene este ángulo de menos 89,33 grados. Es negativo porque lo estoy computando en sentido horario. Menos 89,33. Esta es la fuerza equilibrante que tiene el mismo módulo, 323,43 newton. Entonces nótese que la diferencia de ángulo entre una fuerza y la otra es de 180 grados. Una está a 180 grados respecto de la otra. Tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero están a 180 grados una de la otra, sentido contrario. Bien, con esto terminé este ejercicio y nos veremos en la próxima parte de esta unidad. Hasta luego.